para adelantar la lengua? De primero de todo, cale empezarse la lengua. Cale meldar, cale hablar. Dunque, yo creo que es muy importante hacer parte de Oxford, por ejemplo, Ladino 21, de American Ladino League. Todos estos esfuerzos son importantes, son accesibles. Dunque, lo primero que se debe hacer es empezarse en la lengua. La lengua no es español, no es castellano. Cuando comienzas a empezarte en la lengua, entiendes la diferencia profunda que hay entre el español, el castellano, que es mi madre lengua. Que aún si puedo hablar griego, por ejemplo, francés, cale empezar de muchos verbos, muchas cosas que no son colai del todo. Muchos verbos, sí, mismo la gramática, por ejemplo, cuando decimos en español del todo o decimos en latino del todo, no quieren decir lo mismo. Si decimos esto no me place del todo, quiere decir que no te place, que te place el 0%. Ajá. Más si decimos en español esto no me gusta del todo, esto quiere decir que hay una parte que me place y otra parte que no me place. Es que mismo las expresiones que son semejantes o que parecen exactamente la misma, no quieren decir la misma cosa. Sí. El ladino es una lengua muy especial en muchos sentidos. Dunque, cale empezarse. Ama también con mi arte, yo creo que hacer caligrafía en solitreo, por ejemplo, hacer caligrafía en rashi, hacer caligrafía en hebreo y en árabe. Esto es muy importante, se está perdiendo, ma yo me acuerdo cuando empecé a empezarme el solitreo en New York, Benny Aguado, saluditos a Benny desde aquí, me lo empezaba con una péndola específica. Y él me dijo, cada que merques este tipo de péndola, para amor de que sin esta péndola ya no es tan hermoso, ya no es lo mismo. Sí. Y es un script, es un alfabeto, son unas letricas estéticamente hermosas. Seguro. Son diferentes de todo, del hebreo normal, del hebreo escrito a mano. Es muy especial, es muy única. Aunque mis esfuerzos de preservarlo también es hacer arte con eso. Mashallah, bendicho el Dios, pude mostrar una de mis obras en honor a Baruch Spinoza, en la que escribí también su nombre en solitreo. Él no hablaba ladino, Seguro. Ama es parte fundamental de la identidad sefardí. Seguro. Este Baruch Spinoza, que yo me la metí muy bueno en la universidad para Morty, que estaba haciendo filosofía, y dunque me di su tratado more geométrico y su obra. Este Baruch Spinoza, como dijiste, es muy bueno, no hablaba latino para Morty, que era de lo que llamamos Western Sephardim, ¿sí? Y dunque estos solamente hablaban español y o portugués, no latino. Ma, como dijiste, este tributo tiene mucho sentido y es muy simbólico. Sí, es importante reclamar la identidad sefardí como judío, pero también como persona latina. Porque de que Iberia y la expulsión y todo eso, ainda hay muchas consecuencias de eso. Mi familia personalmente sufrió la Inquisición, sufrió la persecución por ser judíos. Dunque, el arte usando letricas en solitreo también es una forma de proteger la lengua para mí. Y ahora estamos mostrando tu arte en este film con estampas. Y dunque, ¿cómo ibas a definir el modo de arte que haces? ¿Es un arte caligráfico? ¿Es pintura? Yo hago arte de caligrafía y arte de pintura. No hay límites para el arte. No me place
tener que elegir solamente una forma de hacer arte, sino poder elegir libremente, poder meter todo en junto, no creo ya que... puede ser en el avenir, puedes hacer un filme o puedes hacer otro modo de arte, lo que toca al ladino. Bendito Dios lo que él tenga para mí. Ajá. Sí, sí. Caminando y hablando. Exacto. Y tú, que ahora del arte y de las clases de ladino, también dijiste una cosa muy importante que es el rapport con la comunidad. Participar en todo modo de plataformas y eventos, cual que sea Ladino 21, American Latino League, Latino Comunidad también es muy importante, los ladinadores. De todo este modo de plataformas en cuanto al HAD, ¿cuál te place más y de qué? A mí me place mucho la Ladino Comunidad. Y me place mucho también los videos de Ladino 21 porque traen la lengua viva, no solamente como encuentros del HAT, que traen la lengua para hablar de cosas del día a día, de cosas del século XXI, de cosas que son relevantes, que son importantes para la gente hoy. Ama también me place mucho, por ejemplo, el American Latino League, de que podés sentir gente que habla la lengua originalmente. Y también esas cosas que no es colai toparte con gente que hable la lengua. Seguro. Ancina es. Y dunque, pienso que esto que dijiste es también muy importante subrayarlo, el facto que si queremos preservar el ladino como lengua vernacular, cale que lo culaneemos para echar la shon sobre cosas que habitan en el siglo XXI, cual que sea la guerra de Irán o Bitcoin. Y esto me hace acordar de un programa que tenía nuestro caro amigo Alberto Israel, saludicos, donde hacía exactamente esto. Yo expliqué, por ejemplo, cuál era Ethereum, cuál era Bitcoin y todo esto, y el mismo se topa en YouTube. Okay.